El nogal. Un nogal que había crecido al pie de un camino y al cual los caminantes herían a pedradas para tomar sus frutos, dijo para sí suspirando: «Infeliz de mí que por mi bondad todos los años me atraigo injurias y dolores». Moraleja: hay quienes pagan con mal hasta los mejores bienes recibidos. Seamos siempre agradecidos y no causemos daño. El abeto y el espino. Disputaban entre sí el abeto y el espino. Se jactaba el abeto diciendo: «Soy hermoso, esbelto y alto, y sirvo para construir las naves y los techos de los templos. ¿Cómo tienes la osadía de compararte a mí?». «Si recordaras», replicó el espino, «las hachas y las sierras que te cortan, preferirías la suerte del espino». Moraleja: busca siempre la buena reputación, pues es una gran honra, pero sin jactarte por ello, y también cuídate de los que quieren aprovecharse de ella para su propio provecho. La lámpara. Borracha de aceite una lámpara y lanzando una luz poderosa, se jactaba de ser más brillante que el sol. Pero en eso sopló un fuerte viento y se apagó enseguida. Alguien volvió a encenderla y le dijo: «Ilumina, lámpara, pero cállate. El resplandor de los astros nunca se eclipsa tan fácilmente como el tuyo». Moraleja: nunca nos jactemos como si nos perteneciera de aquello que no depende de nosotros. La bruja. Una bruja tenía como profesión vender encantamientos y fórmulas para aplacar la cólera de los dioses. No le faltaban clientes y ganaba de este modo ampliamente la vida. Pero fue acusada por ello de violar la ley y, llevada ante los jueces, sus acusadores la hicieron condenar a perder la vida. Viéndola salir del tribunal, un observador le dijo: «Tú, bruja, que decías poder desviar la cólera de los dioses, ¿cómo no has podido persuadir a los hombres?». Moraleja: nunca creas en los que prometen hacer maravillas en lo que no se ve, pero son incapaces de hacer cosas ordinarias. La esclava fea y Afrodita. Una esclava fea y mala gozaba del amor de su amo. Con el dinero que éste le daba, la esclava se embellecía con brillantes adornos, rivalizando con su propia señora. Para agradecer a Afrodita que la hiciera bella, le hacía frecuentes sacrificios. Pero la diosa se le apareció en sueños y dijo a la esclava: «No me agradezcas el hacerte bella. Si lo hago es porque estoy furiosa contra ese hombre a quien le pareces hermosa». Moraleja: no te ciegues por lo que es tu tesoro, no vaya a ser que solo sea una carencia en tus vecinos. La mujer y la gallina. Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días. Pensó que si le daba más cebada pondría 2 huevos y aumentó su ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo poner ni una vez al día. Moraleja: si sin control ni sabiduría forzas lo que ya te está sirviendo para que te dé más, solo obtendrás que perderás lo que ya tienes. La mujer y el marido borracho. Tenía una mujer un marido borracho. Para librarle de este vicio, imaginó la siguiente treta. Esperando el momento en que su marido se quedó insensible como un muerto a causa de la embriaguez, cargó con él sobre sus espaldas, lo llevó al cementerio y allí lo dejó. Cuando juzgó que ya se le había pasado la mona, volvió y llamó a la puerta del cementerio. «¿Quién llama ahí?», dijo el borracho. «Soy yo, que traigo la comida a los muertos», contestó la mujer. «No me traigas comida, prefiero que me traigas de beber», replicó el borracho. Y la mujer, golpeándose el pecho, exclamó: «¡Qué desdichada soy! Ni siquiera mi treta ha hecho sobre ti el menor efecto, marido mío, pues no solo no te has corregido, sino que te has agravado, convirtiéndose tu vicio en una segunda naturaleza». Moraleja: no dejes que una conducta equivocada domine tu vida. Pon tu razón sobre la equivocación. La vieja y el médico. Una vieja enferma de la vista llamó a un médico con la promesa de pagarle. Este se presentó en su casa y cada vez que le aplicaba el ungüento no dejaba de robarle los muebles poco a poco mientras la vieja tenía los ojos cerrados. Cuando ya no quedaba nada, terminó también la cura y el médico reclamó el salario convenido. Se negó a pagar la vieja y aquél la llevó ante los jueces. La vieja declaró que, en efecto, le había prometido el pago si le curaba la vista, pero que su estado, después de la cura del médico, había empeorado. «Porque antes», dijo, «veía todos los muebles que había en mi casa y ahora no veo ninguno». Moraleja: a los malvados sus mismos actos los delatan. La viuda y las criadas.
Una viuda muy laboriosa tenía unas jóvenes criadas a las que despertaba por la noche al canto del gallo para empezar el trabajo. Ellas, extenuadas siempre de fatiga, resolvieron matar el gallo de la casa por ser él a sus ojos el causante de su desgracia, puesto que despertaba a su señora antes de que abriese el día. Mas ejecutado el propósito, se encontraron con que habían agravado su mal, porque su señora, no teniendo el gallo que le indicaba la hora, las hacía levantar antes para ir al trabajo. Moraleja: nunca creas que la causa de tus problemas es lo que primero se atraviesa ante tus ojos. Piensa en qué sucedería si eliminas lo que estás viendo como posible causa. El adivino. Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un quidam, anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Levantóse de un salto y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo: «Oye, amigo, tú que te picas de prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti?» Moraleja: siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde, pero no pueden manejar sus propios asuntos. El apicultor. Un ladrón se introdujo en casa de un apicultor durante su ausencia, robando miel y panales. A su regreso, el apicultor, viendo vacías las colmenas, se detuvo a examinarlas. En esto, las abejas, volviendo del libar y encontrándole allí, le picaron con sus aguijones y le maltrataron horriblemente. «Malditos bichos», les dijo el apicultor, «dejaron marchar sin castigo al que les había robado los panales, y a mí que les cuido con cariño, me hieren de un modo implacable». Moraleja: muchas veces sucede que vemos con desconfianza a nuestros amigos, pero por ignorancia le tendemos la mano a quien es nuestro enemigo. El astrónomo. Tenía un astrónomo la costumbre de pasar todas las noches estudiando los astros. Un día que vagaba por las afueras de la ciudad, absorto en la contemplación del cielo, cayó inopinadamente en un pozo. Estando lamentándose y dando voces, acertó a pasar un hombre, que oyendo sus lamentos se le acercó para saber su motivo. Enterado de lo sucedido, dijo: «Amigo mío, ¿quieres ver lo que hay en el cielo y no ves lo que hay en la tierra?» Moraleja: está bien mirar y conocer a nuestro alrededor, pero antes hay que saber dónde se está parado. El semidios. Un hombre tenía en su casa un semidios al que ofrecía ricos sacrificios. Como no cesaba de gastar en estos sacrificios sumas considerables, el semidios se le apareció por la noche y le dijo: «Amigo mío, deja ya de dilapidar tu riqueza, porque si te gastas todo y luego te ves pobre, me echarás a mí la culpa». Moraleja: si gastas tus riquezas en cosas innecesarias, no le eches luego la culpa de tus problemas a nadie más. Los dos enemigos. Dos hombres que se odiaban entre sí navegaban en la misma nave, uno sentado en la proa y otro en la popa. Surgió una tempestad, y hallándose el barco a punto de hundirse, el hombre que estaba en la popa preguntó al piloto que cuál era la parte de la nave que se hundiría primero. «La proa», dijo el piloto. Entonces repuso este hombre: «No espero la muerte con tristeza, porque veré a mi enemigo morir antes que yo». Moraleja: muy mezquina actitud es preferir ver sufrir a los enemigos que inquietarse por el daño que irremediablemente se está a punto de recibir. El anciano y la muert hash. Un día, un anciano, después de cortar leña, la cargó a su espalda. Largo era el camino que le quedaba. Fatigado por la marcha, soltó la carga y llamó a la muert hash. Esta se presentó y le preguntó por qué la llamaba. Contestó el viejo: «Para que me ayudes a cargar la leña». Moraleja: por lo general, el impulso por la vida es más fuerte que su propio dolor. El bandido y la morera. Un bandido que había atacado a un hombre en un camino, al verse perseguido por los que allí se encontraban, abandonó a su víctima ya sin vida y huyó. Pero viéndole unos viajeros que venían en sentido contrario, le preguntaron por qué llevaba las manos tintas, a lo que respondió que acababa de descender de una morera. Entretanto, llegaron sus perseguidores, se apoderaron de él y le colgaron en la morera. Y el árbol dijo: «No me molesta servir para tu suplicio, puesto que eres tú quien ha cometido esa maldad tratando de limpiar en mí tus manos». Moraleja:
A menudo ocurre que personas bondadosas, al verse denigrados por los malvados, no tienen duda en mostrarse también malvados contra ellos. El cazador miedoso y el leñador. Buscando un cazador la pista de un león, preguntó a un leñador si había visto los pasos de la fiera y dónde tenía su cubil. «Te señalaré el león mismo», dijo el leñador. «No, no busco el león, sino solo la pista», repuso el cazador pálido de miedo y castañeteando los dientes. Moraleja: si quieres ser atrevido en las palabras, con más razón debes ser valiente con los actos. El cazador de pájaros y el áspid. Un cazador de pájaros cogió la liga y las ramitas untadas y partió para la caza. En el camino vio a un tordo encaramado en un árbol elevado y se propuso cazarlo, para lo cual ajustó las varitas como suelen hacerlo y, mirando fijamente, concentró en el aire toda su atención. Mientras alzaba la cabeza, no advirtió que pisaba un áspid dormido, el cual, revolviéndose, le mordió. Y el cazador, sintiéndose morir, se dijo: «¡Desdichado! Quise atrapar una presa, y no advertí que yo mismo me convertía en presa de la muerte». Moraleja: cuando pensamos en dañar a nuestro prójimo, no nos damos cuenta de nuestra propia desgracia. El enfermo y su doctor. Habiéndole preguntado un médico a un enfermo por su estado, contestó el enfermo que había sudado más que de costumbre. «Eso va bien», dijo el médico. Interrogado una segunda vez sobre su salud, contestó el enfermo que temblaba y sentía fuertes escalofríos. «Eso va bien», dijo el médico. Vino a verle el médico por tercera vez y le preguntó por su enfermedad. Contestó el enfermo que había tenido diarrea. «Eso va bien», dijo el médico y se marchó. Vino un pariente a ver al enfermo y le preguntó que cómo iba. «Me muero», contestó a fuerza de ir bien. Moraleja: por lo general, quienes nos rodean nos juzgan por las apariencias y nos consideran felices por cosas que en realidad nos producen profundo dolor. El médico ignorante. Un médico ignorante trataba a un enfermo. Los demás médicos habían asegurado que, aunque no estaba en peligro, su mal sería de larga duración. Únicamente el médico ignorante le dijo que tomara todas sus disposiciones porque no pasaría del día siguiente. Al cabo de algún tiempo, el enfermo se levantó y salió, pálido y caminando con dificultad. Nuestro médico le encontró y le dijo: «¿Cómo están, amigos, los habitantes del infierno?» «Tranquilos», contestó, «porque han bebido el agua del Lecteo». Pero últimamente, Hades y la muerte proferían terribles amenazas contra los médicos porque no dejan morir a los enfermos, y a todos los apuntaban en su libro. Iban a apuntarte a ti también, pero yo me arrojé a sus pies jurándoles que no eras un verdadero médico y diciendo que te habían acusado sin motivo. Moraleja: ten cuidado con los que pretenden arreglar tus problemas sin tener preparación para ello. El eunuco y el sacerdote. Un eunuco fue en busca de un sacerdote y le pidió que hiciera un sacrificio en su favor a fin de que pudiera ser padre. Y el sacrificador le dijo: «Observando el sacrificio, pido que tú seas padre, pero viendo tu persona, ni siquiera me pareces un hombre». Moraleja: no debemos pretender lo que bien sabemos que no estamos en condiciones de obtener. El hombre y el león de oro. Un avaro que también era de ánimo apocado encontró un león de oro y púsose a decir: «¿Qué hacer en este trance? El espanto paraliza mi razón, el ansia de riqueza por un lado y el miedo por otro me desgarran. ¿Qué azar o qué Dios ha hecho un león de oro? Lo que me sucede llena mi alma de turbación. Quiero el oro, y temo la obra hecha con oro. El deseo me empuja a cogerlo, y mi natural a dejarlo. Oh fortuna que ofrece y que no permite tomar, oh tesoro que no da placer, oh favor de un Dios que es un suplicio, ¿qué haré para que venga a mis manos? Volveré con mis esclavos para coger el león con esta tropa de amigos, mientras yo miro desde lejos». Moraleja: no es correcto acaparar riquezas para no usarlas nosotros ni dejarlas usar a los demás. Aprovechémoslas para ponerlas al servicio de todos, incluidos nosotros mismos. El hombre y el león viajeros. En cierta ocasión viajaban juntos un hombre y un león. Iban disputando que quién era más que el otro, cuando al pie del camino encontraron una estela de piedra que representaba a un hombre estrangulando a un león. «Ahí ves cómo somos más fuertes que vosotros», dijo el hombre enseñándosela al león. «Si los leones supieran esculpir», respondió el león con una sonrisa,
verías a muchos más hombres entre las garras del león. Moraleja: no nos jactemos con palabras vanas de lo que la experiencia desmiente con claridad. El hombre y el sátiro. Se dice que en otro tiempo un hombre concertó un pacto de amistad con un sátiro. Llegó el invierno y con él el frío. El hombre arrimaba las manos a la boca y soplaba en ellas. Le preguntó el sátiro por qué lo hacía. Repuso que se calentaba la mano a causa del frío. Se sirvieron luego la comida y los alimentos estaban muy calientes, y el hombre, cogiéndolos a trocitos, los acercaba a la boca y soplaba en ellos. Le preguntó otra vez el sátiro por qué lo hacía. Contestó que enfriaba la comida porque estaba muy caliente. «Pues escucha», exclamó el sátiro, «renuncio a tu amistad porque lo mismo soplas con la boca lo que está frío que lo que está caliente». Moraleja: no nos confundamos con aquellos que nos presentan o aparentan incertidumbre en sus actos. El hombre y la estatua. Un pobre tenía una estatuita de un dios, al que suplicaba que le diera la fortuna, pero como su miseria no hacía más que aumentar, se enojó y cogiendo al dios por un pie, le golpeó contra la pared. Rompióse la cabeza del dios, desparramando monedas de oro. El hombre las recogió y exclamó: «Por lo que veo, tienes las ideas al revés, además de ser un ingrato, porque cuando te adoraba no me ayudabas, y ahora que acabo de tirarte, me contestas colmándome de riqueza». Moraleja: nada ganamos elogiando a los ingratos o malvados, más se consigue castigándolos. El estómago y los pies. El estómago y los pies discutían sobre su fuerza. Los pies repetían a cada momento que su fuerza era de tal modo superior que incluso llevaban al estómago. A lo que éste respondió: «Amigos míos, si yo no les diera el alimento, no me podrían llevar». Moraleja: veamos siempre con atención dónde se inicia realmente la cadena de sucesos. Demos el mérito a quien realmente es la base de lo que juzgamos. El médico y el paciente que murió. Un médico tenía en tratamiento a un enfermo. Este murió, y el médico decía a las personas del acompañamiento: «Si este hombre se hubiera abstenido del vino y se hubiese puesto lavativas, no hubiera muerto». Moraleja: las correcciones debemos hacerlas siempre en el momento oportuno y no dejarlas solo para mencionarlas cuando ya es tarde. El náufrago y el mar. Arrojado un náufrago en la orilla, se durmió de fatiga, mas no tardó en despertarse, y al ver al mar, le recriminó por seducir a los hombres con su apariencia tranquila para luego, una vez que los ha embarcado sobre sus aguas, enfurecerse y hacerles perecer. Tomó el mar la forma de una mujer y le dijo: «No es a mí, sino a los vientos a quienes debes dirigir tus reproches, amigo mío, porque yo soy tal como me ves ahora, y son los vientos los que, lanzándose sobre mí de repente, me encrespan y enfurecen». Moraleja: nunca hagamos responsable de una injusticia a su ejecutor cuando actúa por orden de otros, sino a quienes tienen autoridad sobre él. Los ladrones y el gallo. Entraron unos ladrones en una casa y solo encontraron un gallo. Se apoderaron de él y se marcharon. A punto de ser inmolado por los ladrones, les rogó el gallo que le perdonaran alegando que era útil a los hombres, despertándolos por la noche para ir a sus trabajos. «Mayor razón para matarte», exclamaron los ladrones, «puesto que despertando a los hombres nos impides robar». Moraleja: nada hay que aterrorice más a los malvados que todo aquello que es útil para los honrados. Los leñadores y el pino. Rendían unos hacheros un pino y lo hacían con gran facilidad gracias a las cuñas que habían fabricado con su propia madera. Y el pino les dijo: «No odio tanto al hacha que me corta como a las cuñas nacidas de mí mismo». Moraleja: es más duro el sufrimiento del daño que nace de uno mismo que del que proviene de afuera. Los hijos desunidos del labrador. Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión. Sus exhortaciones eran inútiles para hacerles mudar de sentimientos, por lo cual resolvió darles una lección con la experiencia. Les llamó y les dijo que le llevaran una gavilla de varas. Cumplida la orden, les dio las varas en haz y les dijo que las rompieran, mas, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces deshizo el haz y les dio las varas una a una. Los hijos las rompieron fácilmente. «Ahí tienen», les dijo el padre, «si también ustedes, hijos míos, permanecen unidos, serán invencibles ante sus enemigos».
pero estando divididos, serán vencidos 1-1 con facilidad. Moraleja: nunca olvides que en la unión se encuentra la fortaleza. El carnicero y los dos jóvenes. Se hallaban dos jóvenes comprando carne en el mismo establecimiento. Viendo ocupado al carnicero en otro sitio, uno de los muchachos robó unos restos y los arrojó en el bolsillo del otro. Al volverse el carnicero y notar la falta de los trozos, acusó a los dos muchachos. Pero el que los había cogido juró que no los tenía, y el que los tenía juró que no los había cogido. Comprendiendo su argucia, les dijo el carnicero: «Podéis escapar de mí por un falso juramento, pero no escaparéis ante los dioses». Moraleja: los falsos juramentos no dejan de serlo aunque se disfracen de verdad. Los pescadores y las piedras. Tiraban unos pescadores de una red y, como la sentían muy cargada, bailaban y gritaban de contento, creyendo que habían hecho una buena pesca. Arrastrada la red a la playa, en lugar de peces, solo encontraron piedras y otros objetos, con lo que fue muy grande su contrariedad, no tanto por la rabia de su chasco, como por haber esperado otra cosa. Uno de los pescadores, el más viejo, dijo a sus compañeros: «Basta de afligirse, muchachos, puesto que según parece la alegría tiene por hermana la tristeza. Después de habernos alegrado tanto antes de tiempo, era natural que tropezásemos con alguna contrariedad». Moraleja: es rutina de la vida que a buenos tiempos siguen unos malos, y a los malos tiempos le suceden otros buenos. Estemos siempre preparados a estos inesperados cambios. El pescador y los peces pequeños y grandes. Un pescador al tirar de la red sacó a tierra los peces grandes, pero no a los pequeños que se le escaparon al mar escurriéndose entre las mallas. Moraleja: las personas de poca importancia pueden pasar desapercibidas sin problema, pero las de mucha fama no se escapan del juicio de sus semejantes. El pescador y el pececillo. Un pescador, después de lanzar al mar su red, solo cogió un pececillo. Suplicó éste al pescador que le dejara por el momento en gracia de su pequeñez. «Hombre», replicó el pescador, «bien tonto sería soltando la presa que tengo en la mano para contar con la presa futura, por grande que sea». Moraleja: más vale una moneda en la mano que un tesoro en el fondo del mar. El pescador flautista. Un pescador que también tocaba hábilmente la flauta, cogió juntas sus flautas y sus redes para ir al mar, y sentado en una roca saliente, púsose a tocar la flauta, esperando que los peces, atraídos por sus dulces sones, saltarían del agua para ir hacia él. Mas cansado al cabo de su esfuerzo en vano, dejó la flauta a su lado, lanzó la red al agua y cogió buen número de peces. Viéndoles brincar en la orilla después de sacarlos de la red, exclamó el pescador flautista: «Malditos animales, cuando tocaba la flauta no tenían ganas de bailar, y ahora que no lo hago parece que les dan cuerda». Moraleja: muchas veces no actuamos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, sino a destiempo o desubicados. Procuremos siempre estar bien situados. El pescador y el río revuelto. Pescaba un pescador en un río, atravesándolo con su red de una a otra orilla. Luego, con una piedra atada al extremo de una cuerda de lino, agitaba el agua para que los peces, aturdidos, cayeran al huir entre las mallas de la red. Lo vio proceder así un vecino y le reprochó el revolver el río, obligándoles a beber el agua turbia. Mas él respondió: «Si no revuelvo el río, tendré que morirme de hambre». Moraleja: igual sucede con las naciones. Entre más discordia siembren los agitadores entre la gente, mayor será el provecho que obtendrán. Forma siempre tu propia opinión y no vayas a donde te quieran empujar otros sin que lo hayas razonado. El tocador de cítara. Un tocador de cítara sin talento cantaba desde la mañana a la noche en una casa con las paredes muy bien estucadas. Como las paredes le devolvían el eco, se imaginó que tenía una voz magnífica, y tanto se lo creyó que resolvió presentarse en el teatro, pero una vez en la escena cantó tan mal que lo arrojaron a pedradas. Moraleja: no seamos nosotros jueces de nosotros mismos, no vaya a ser que nuestra parcialidad nos arruine. El orador de Mades. El orador de Meides hablaba un día a los ciudadanos de Atenas, mas como no prestaban mucha atención a su discurso, pidió que le permitieran contar una fábula de Esopo. Concedida la demanda, empezó de este modo: Demeter,
la golondrina y la anguila viajaban juntas un día. Llegaron a la orilla de un río. La golondrina se elevó en el aire, la anguila desapareció en las aguas. Y aquí se detuvo el orador. ¡Y Deméter!, le gritaron. ¿qué hizo? Deméter montó en cólera contra vosotros, replicó, porque descuidáis los asuntos de Estado para entreteneros con las fábulas de Esopo. Moraleja: eso sucede entre la gente. Prefieren darle atención únicamente al placer, dejando de lado las cosas realmente necesarias. Cuidémonos de no caer en ese error. Compartamos equilibradamente el deber y el placer. Bóreas y el Sol. Bóreas y el Sol disputaban sobre sus poderes y decidieron conceder la palma al que despojara a un viajero de sus vestidos. Bóreas empezó de primero, soplando con violencia, y apretó el hombre contra sí sus ropas. Bóreas asaltó entonces con más fuerza, pero el hombre, molesto por el frío, se colocó otro vestido. Bóreas, vencido, se lo entregó al Sol. Este empezó a iluminar suavemente, y el hombre se despojó de su segundo vestido. Luego, lentamente, le envió el Sol sus rayos más ardientes, hasta que el hombre, no pudiendo resistir más el calor, se quitó sus ropas para ir a bañarse en el río vecino. Moraleja: es mucho más poderosa una suave persuasión que un acto de violencia.